En este video quiero mencionarte los pros y contras de este Smart TV 4K CU7000 de la marca Samsung, el cual es un modelo del 2023, en este caso el tamaño de 58 pulgadas. El primer pro o punto positivo de este televisor 4K es que gracias a que tiene panel UVA y una baja cantidad de brillo, tiene un rendimiento en escenas oscuras muy bueno, mostrando muy poca intensidad del efecto clouding o de nubosidad y colores negros no tan grisáceos. Pero debes saber que al menos aquí en Colombia algunas unidades con tamaño de 55 pulgadas sorprendentemente tienen panel IPS, aunque aún así el rendimiento en escenas oscuras no es tan terrible como otros televisores que tienen también panel IPS, y esto seguiría siendo gracias a su baja cantidad de brillo. El segundo aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores hace un muy buen trabajo a pesar de que tiene panel UVA, y esto es gracias a la tecnología de color cristal propia de la marca Samsung. El resultado no es perfecto, pero es más que bueno para la gran mayoría de personas a quienes les guste percibir colores vivos con un toque natural. El tercer punto positivo es que tiene un manejo del movimiento aceptable tanto en el apartado gaming como también a la hora de ver contenido a través de decodificadores de señal digital o a través de aplicaciones de streaming, lo cual lo convierte en una opción muy aceptable de bajo presupuesto para disfrutar, por ejemplo, de partidos de fútbol, películas de acción u otro tipo de escenas con muchos movimientos rápidos, porque este televisor reduce el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter de una forma muy decente. El cuarto pro de este televisor es que si bien no cuenta con tecnologías gaming avanzadas ni tiempos de respuesta extremadamente bajos para evitar al 100% el efecto ghosting en videojuegos que tengan muchas escenas oscuras y movimientos rápidos, aún así es una opción aceptable de bajo presupuesto para aquellos gamers que no sean muy exigentes, porque al menos en cuanto a calidad gráfica muestra muy buenos resultados. Tiene tiempos de respuesta muy decentes para un buen rendimiento con videojuegos que tienen escenas con mucho color. Además también tiene buenos tiempos de input lag, aún para gamers que sean algo exigentes. El quinto pro de este Samsung CU7000 es que si bien se puede notar un poco de efecto de pantalla sucia con este fondo gris, lo bueno es que al ver contenido con más color como por ejemplo deportes, ese efecto de pantalla sucia podría pasar prácticamente desapercibido o por lo menos no llega a convertirse en algo distractor. El sexto aspecto positivo es que si bien no es el mejor contrarrestando reflejos de luz natural, es al menos aceptable a la hora de contrarrestar reflejos provenientes de focos de luz. Pero sí que es un televisor más recomendado para una habitación o una sala con poca iluminación. Además se puede disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico en el sentido de mostrar colores vivos y un buen nivel de detalles, aunque tenga poca cantidad de brillo. El séptimo pro de este televisor es que a pesar de ser un modelo de gama de entrada, el trabajo de escalado de imagen es bueno aun cuando el contenido tenga muy baja resolución, mostrando resultados con buena nitidez. Pero recuerda que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. En cuanto a los contras o aspectos negativos que este televisor tiene, tendríamos que primero, no tiene buenos ángulos de visión por el hecho de que tiene panel UVA. Los colores perderían mucho volumen y lucirían muy blanquecinos al ver esta pantalla desde un ángulo muy amplio. Pero recuerda que ya te dije que he visto unidades en el tamaño de 55 pulgadas que tienen panel IPS y por ende tendrían mejores ángulos de visión. Segundo, no es compatible con búsqueda por medio de comandos de voz. Esto es un contra porque hay televisores de otras marcas por un rango de precio similar que sí incluyen esta característica. Debes saber que los controles remotos de esta marca que tienen botón para micrófono o que tienen la opción de ser cargados vía panel solar no le van a servir a ese televisor. Tercero, si bien en cuanto a entradas o puertos no está mal teniendo por ejemplo 3 puertos HDMI 2.0, el problema es la ubicación del puerto para el cable de energía, lo cual puede resultar un poco incómodo cuando se ubiquen el resto de cables de las entradas. Y como puntos neutros tendríamos que, primero,
Tiene una cantidad de brillo que no es muy alta, lo cual no sería algo bueno para aquellas personas fanáticas de este parámetro. Pero esto sería normal en televisores de gama baja o de gama de entrada actuales de esta y otras marcas. Aún así tiene una buena experiencia de alto rango dinámico y además recuerda que gracias a la poca cantidad de brillo tiene muy poco efecto clouding en escenas oscuras. Segundo, la fluidez del sistema operativo es muy decente, ni buena ni mala, y puede ser un televisor de gama baja muy básico, pero más que suficiente para personas que no sean muy exigentes en esta área. Tercero, su sistema de sonido es aceptable, nada sorprendente, pero tampoco considero que sea terrible. No alcanza muy altas frecuencias, pero al menos el resultado es nítido y con poca distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Si quieres ver y escuchar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV, te invito a ver la review más completa y detallada que te dejo en la descripción de este video. Y cuarto, su tienda de aplicaciones no es tan amplia como la Play Store de Google, pero aún así ofrece una buena variedad de aplicaciones, incluyendo muchas de las más populares. Además es posible jugar en la nube a través de aplicaciones como Xbox, Nvidia, GeForce, entre otras, pero en algunos países tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung para que esto sea posible, además de conectarte a una VPN de algún país en donde estos servicios estén disponibles de forma nativa. En la descripción te dejo links a videos donde muestro esta función Gaming Hub y también jugando en la nube con la aplicación de Xbox en televisores Samsung. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.